Berta, muchas gracias por estos minutitos en Senado TV. No, gracias a ustedes. No, por favor, muy importante lo que se acaba de convertir en ley, que tiene que ver con los fondos de garantía de sustentabilidad, una ley muy esperada. Sí, muy esperada, sobre todo porque el FGS estaba en riesgo y ese fondo es un fondo de garantía que le pertenece a los más de 7 millones de jubilados y jubiladas de la Argentina. Por lo tanto, que estuviera en riesgo era una preocupación. Pero como siempre digo, somos un gobierno que no solo hace diagnósticos y caracteriza las situaciones complicadas, sino que toma decisiones para poder resolverlas, y lo que hicimos fue presentar desde el Ejecutivo Nacional una iniciativa legislativa para poder, que es lo que está ocurriendo hoy, contar con esta ley para defender los activos de ese fondo que tan importante es para el sistema previsional argentino. ¿Qué implica que se haya aprobado esta ley, tanto para la ANSES como para las provincias? Bueno, la verdad es que este es un proyecto que en su articulado se aboca a resolver 5 problemas estructurales. Un problema tiene que ver con lo que vos planteás, con una deuda de las provincias, que obviamente en contexto de pandemia, o sea, la situación bien compleja en términos económicos que vivimos los argentinos a partir del 10 de diciembre, cuando nos tocó asumir el gobierno, producto de un modelo económico del gobierno anterior que nos puso a las provincias y por supuesto a cada una de las familias argentinas en una situación de crisis, y por supuesto esto profundizado por una pandemia mundial, por una pandemia global de la que la Argentina no está fuera. Las provincias les era muy difícil resolver esa deuda que tenían con nuestro organismo, así que lo que decidimos en esa ley es buscar otra forma de financiar esa deuda para que las provincias no tuvieran que ahora en este momento desembolsar semejante cantidad de dinero. Pero también resuelve cuestiones que tienen que ver con los créditos de los jubilados y jubiladas, y también resuelve cuestiones que tienen que ver con una creación de un fondo que va a hacer que el fondo de garantías vuelva a tener el origen que tuvo siempre, que tuvo a partir de la creación del fondo, que es la inversión en proyectos productivos, porque justamente somos un sistema que necesita que se genere trabajo para tener más ingresos. Por lo tanto, la inversión de este fondo es en proyectos productivos. Por supuesto, esto no ocurrió durante el gobierno anterior, así que por eso también está en riesgo el fondo, y lo que hacemos creando este fondo de inversión para justamente acompañar proyectos productivos es poner en marcha rápidamente esta posibilidad de invertir en proyectos que generen trabajo y a partir de ahí generen más ingresos. Y por el otro lado, y creo que es lo más importante, o por lo menos lo que más escuchamos en el recinto que se habló, tiene que ver con la reparación histórica. El gobierno anterior ató el destino del fondo del FGS a pagar esa reparación histórica a 900.000 jubilados y jubiladas de la Argentina, algo que por supuesto el Estado va a seguir haciendo, pero con dinero del Tesoro a partir de la decisión del Ministerio de Economía y no con el fondo, porque si el fondo se debe es a todos los jubilados y jubiladas y no a una parte. Entonces atar el destino del fondo a una parte de los jubilados y jubiladas le hace daño al fondo, porque obviamente en la medida que corra el tiempo no va a haber más dinero y no va a tener más respaldo el sistema previsional argentina, pero además es bien injusto con el resto de los jubilados y jubiladas. Bueno, también quería preguntarte acerca de lo que va a suceder con la movilidad jubilatoria, que es un tema que tiene la Cámara de Diputados para debatir en la agenda. Sí, la Cámara de Diputados y el Senado están participando en una comisión conjunta donde el Ejecutivo también tiene un lugar. Puntualmente nosotros también participamos de esa comisión y ahí se están discutiendo, escuchando especialistas, y se está, digamos, pensando en cómo va a ser esa fórmula que para nosotros y nosotras tiene 2 grandes objetivos: la sustentabilidad del sistema previsional argentino, pero también poder tener haberes dignos que puedan acompañar el desarrollo de la vida de los jubilados y jubiladas argentinas, y por supuesto también de los chicos de la asignación, de los chicos de los salarios familiares, porque esa fórmula de movilidad actualiza a una enorme cantidad de prestaciones de nuestro organismo. Así que con mucha expectativa, tenemos tiempo hasta diciembre. En cuanto esto evolucione y en cuanto se pueda incorporar al debate parlamentario un proyecto de ley desde el Ejecutivo, se va a hacer. Mientras tanto, estamos participando de esa comisión para poder ir teniendo cada vez más insumos para que esa discusión, digamos, esté saldada y sea más rápido cuando ingrese al Congreso. ¿Cuáles son las expectativas que hay en cuanto al presupuesto 2021, que ya empieza a ser debatido en la Cámara de Senadores a partir de la semana próxima, con relación al ANSES? Bueno, nosotros tenemos en el análisis presupuestario que hicimos y en la planificación tenemos expectativa, por supuesto, de profundizar. Ustedes saben que hace un día atrás presentamos, a partir de la firma y la instrucción del presidente de la Nación, un decreto en donde vamos a ir a buscar más chicos y chicas que se quedaron afuera de la asignación universal, sobre todo porque durante
el gobierno anterior se fueron cayendo de esa prestación y por supuesto el Estado no los fue a buscar. Esta idea de un Estado que va a buscar y garantiza los derechos y no espera que los ciudadanos vengan es nuestra forma de gestionar. Por lo tanto, así como hacemos en la asignación universal, cada una de las prestaciones que son derechos que tienen los argentinos y argentinas que dependen de nuestra gestión van a ser ampliados y van a tener cada vez mayor cobertura para poder llegar, para que haya en la Argentina y que queden en pie de igualdad y que cada argentino y cada ciudadano y ciudadana tenga los mismos derechos y pueda hacer uso de esos derechos. Así que el presupuesto tiene que ver con eso, con un presupuesto que amplía, que abraza a cada uno de los ciudadanos argentinos que tiene alguna prestación con el organismo y por supuesto queda en nosotros y en nosotras desde la gestión ir recreando prestaciones nuevas o construyendo herramientas nuevas para poder llegar a otros y a otras. ¿De cuántos chicos estamos hablando beneficiarios de la asignación? Y hoy hay 4.300.000 nenes de la asignación universal y vamos a buscar 1 millón más. Estos nenes y estas nenas, 723.000 ya fueron localizados. Lo hicimos a partir de la tarea de ver por qué había chicos en edad de tener su asignación universal, no la estaban cobrando. A partir de ahí analizamos distintas situaciones que los llevaron a este estado que los abandonó y entonces los vamos a incorporar rápidamente. Los primeros 723.000 rápidamente y los otros 300.000 hay que ir a buscarlos de otra manera, con operativos territoriales, con un trabajo de las organizaciones que trabajan con niños y niñas en la Argentina para poder justamente llegar con un trabajo más minucioso, más particular, de hormiguita, para llegar y que no quede en la Argentina ningún nene, ninguna nena que no tenga su asignación universal. Muy bien, muchísimas gracias. Fernanda Raberta, titular del ANSES, por haber estado con nosotros en Senado TV.